Y ese creer en Dios y creer en lo que Jesús hizo por amor a nosotros tiene todo que ver con lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Así que tú que estás allí en tu hogar, en ese espacio íntimo, te invitamos a que mantengas tu Biblia abierta en 1 Pedro 5, esos primeros versos antes del verso 7, y también en Romanos capítulo 5, esos versos que anteceden al verso 5. En el 1983, Edvard Munch, un pintor, un artista noruego, en una expresión que tenía que ver con aquel tiempo donde los sentimientos y las emociones de alguna manera describían la realidad que se pudiera estar viviendo, de aquella colección llamada El Grito, salió una imagen que ustedes pueden ver en pantalla, que de alguna manera describía lo que él sintió en un momento de su vida, cuando dijo: iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente el cielo se volvió rojo sangre y sentí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve, me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como de sangre cubrían el fiordo negro y azulado de la ciudad. Mis amigos siguieron andando. Yo me quedé allí, temblando de miedo, y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Y de ahí nació esa pintura que ha corrido el mundo y que ha tenido mucho significado, precisamente en escenarios donde hay ansiedad, donde hay angustia, pero al mismo tiempo donde se mira algún lugar donde haya esperanza. Inclusive se dice que el pintor en algún momento expresó que así como Leonardo da Vinci había diseccionado el cuerpo humano, él a través de esa colección quiso diseccionar el alma del ser humano en sus ansiedades y en sus angustias. Hoy vivimos en un mundo lleno de ansiedad. El mundo que parecía enorme y grande, hoy lo vemos muy pequeño y muy cercano por la realidad que estamos viviendo. Hoy vivimos un mundo lleno de ansiedad. Algunos ejemplos, y ustedes en sus hogares durante todo este tiempo, sé que tienen otros más. Miren lo que les voy a mencionar. Niños y juveniles adolescentes con los cuales hemos estado compartiendo, muy ansiosos por esa carga académica. Jóvenes preocupados por su futuro académico, profesional, ante la realidad que estamos viviendo. Y del 2017 para acá, nuestros jóvenes, cuando van cogiendo impulso, algo sucede y vuelven al escenario de la ansiedad. El familiar que está en el hogar de envejecientes o en el hospital, la distancia familiar, el negocio y el trabajo, esa realidad de los pequeños empresarios ante el con dignidad a ese ser querido, el desempleo, la manera en que los gobiernos atienden la pandemia, porque hablé de las cosas que están cerca de nosotros, las que vivimos todos los días, pero allí también y hoy vivimos una realidad de quienes gobiernan y cómo manejan esta realidad. Allí se da un protagonismo, está la corrupción. Allá en Venezuela se dice que hay mucha gasolina, pero al mismo tiempo se dice que no hay gasolina. En Estados Unidos, allá el presidente dice que va a quitar recursos financieros, económicos, a aquella Organización Mundial de la Salud. En Puerto Rico, Enrique Quique Cruz menciona en una de sus columnas titulada "Gobernadora, hay que bajar los niveles de ansiedad". Allá Benjamín Torres Gotay titula en su podcast "Ojo al virus y ojo al pillo". Allá la gobernadora está haciendo gestiones, pero a su alrededor hay quienes están velando y de alguna manera quieren meter la mano, de alguna manera están esperando que las cosas se hagan mal para ir sobre eso. Todo eso crea ansiedad, angustia, dolor, incertidumbre. Y es la realidad que tú y yo vivimos aquí todos los días con lo que estamos viviendo. Y si miramos la realidad que otros viven,
también es muy angustiosa y dolorosa y crea mucha ansiedad. Hoy se habla de las compras de pánico, ¿sí? Las compras de pánico, que en la primera semana eran los desinfectantes, los jabones antibacteriales, y ya en la última semana se habla que esas compras de pánico están relacionadas con los tintes de pelo, con quién me va a recortar, cómo me voy a recortar. En estos días leía acerca de un reloj inteligente que precisamente va a traer una aplicación para medir los grados de ansiedad, los ataques de pánico. Eso quiere decir que la ansiedad, de alguna manera con la ansiedad se pueden hacer negocios. Ahora bien, ante esa realidad de la ansiedad que estamos viviendo y el pánico, hay dos cosas que debemos considerar. La primera es lo que nos dice esa porción de 1 Pedro capítulo 5, los versos 1 al 7. Esa carta, que es parte de las cartas universales, fue escrita para los judeocristianos que se encontraban esparcidos por el Asia Menor por causa de la persecución. El propósito de esas cartas era dar ánimo, era atender la ansiedad, la intranquilidad, la preocupación, la incertidumbre en aquel primer momento con lo que allí se vivía. Más adelante esas cartas tuvieron como propósito precisamente defender la humanidad de Jesús. Ante aquel gnosticismo, ante aquellos que le negaban aquella humanidad de Jesús que precisamente llegó al mundo para atender la ansiedad, la incertidumbre y el miedo de los que allí se encontraban. Esas mismas cartas fueron los que permitieron enfrentar a Marción. Cipriano le incluyó en su Nuevo Testamento y le costó también la vida. Y allí está el autor de la carta diciendo: yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el afán del lucro. Y es que el que es testigo de Jesús va a sentir la necesidad. El que ha caminado con Jesús, el que se relaciona con Jesús, va a sentir la necesidad de acompañar a otros y a otros en medio de la ansiedad. Va a sentir la necesidad de estar cerca, aún en medio de la distancia, porque ciertamente las cartas representaban distancia, pero al mismo tiempo representaban cercanía. Y es esa necesidad que encontramos en Jesús de acompañar a aquel que está viviendo el tiempo de ansiedad, el tiempo difícil, aquella ansiedad, esa ansiedad que crea inestabilidad mental, espiritual, emocional. Es el día a día. Y precisamente en estas semanas leíamos y veía en las noticias cómo es que el gobierno español ha adaptado una expresión para atender esta realidad que dice, yo soy uno que en ocasiones menciono, el verano llegará. Con María decíamos, las navidades llegarán. Y ahora con esta realidad decimos, el verano llegará. Y ahí está esa expresión, un día más y un día menos dice, ves al tiempo robarte otra vez el día. Otro viaje sin rumbo va a empezar. Sigue frente al televisor y algo oprime tu corazón. Es que nadie escapa del dolor. Y si hay algo que el mundo está viviendo hoy es precisamente eso, el dolor. Nadie escapa del dolor. Claro, hay una expresión muy alentadora y esperanzadora para nosotros que se encuentra allí en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice, pues si Dios viste así la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto,
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Y esa expresión es importante. Es importante porque es una expresión que nació del corazón de Jesús. Y es importante porque hoy precisamente en nuestros hogares no podemos seguir añadiendo más preocupaciones y más ansiedades a las que ya tenemos. Y eso es un taller que todos estamos atendiendo. Ya bastante tiene cada día su propio mal. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo, dice 1 Pedro 5. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Y escuchen esto, también ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, todas sus ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es interesante porque quien escribe la carta está consciente de que allí habían seres humanos y que esos seres humanos se estaban relacionando entre sí. Y hoy vemos muchos videos, orientaciones donde nos dicen cómo mejorar precisamente ese espacio cercano donde estamos todos ahí, hijos, hijas, padres, madres, abuelos. Y esta porción de esta carta atiende esa realidad y habla con los jóvenes y habla con los ancianos, porque la ansiedad está en todos. Claro, hay ansiedad que uno la transforma y la convierte con la ayuda del Señor, pero la ansiedad está en todos los corazones. En estos días recibí la llamada de un primo, a quien saludamos en este día, y la llamada era el resultado de un ejercicio que él está haciendo, llamando a toda la familia, a los amigos, para dar aliento, esperanza y conversar un rato. Y precisamente, si hay algo que necesitamos en tiempos de ansiedad, es escuchar la voz de gente que no añada más ansiedad, todo lo contrario, que nos ayude a llevar esta carga en el nombre del Señor. Y de eso se trata la vida de la iglesia. En estos días, tanto el pastor como este servidor, vemos a los ancianos escribiendo, presentando nombres, peticiones, familias. Y todo esto tiene que ver con acompañarnos precisamente en llevar esa ansiedad, esa angustia, esa incertidumbre. Es posible que esta realidad dura, difícil y llena de tanto dolor provoque en los seres humanos algún grado de humildad. Podemos plantearnos eso también como pregunta. De esta realidad, ¿nos haremos más humildes? Esa es una pregunta necesaria en este tiempo, porque aún hoy con lo que estamos viviendo, uno ve todavía esa soberbia por ahí, y eso también crea ansiedad. Pero ese asunto de ser más humildes ante esta realidad, o es la voz de Jesús que una vez más nos dice, sean mansos y humildes como yo ante la realidad que estamos viviendo. Hágase esa pregunta en la mañana de hoy. En este tiempo que estamos viviendo, eso ya lo veremos. Aún en estos días yo veía una imagen de alguien que había recogido todas las mascarillas y todos los guantes que habían dejado en diferentes lugares. Y a veces uno se pregunta, ¿hemos aprendido de esto? El tiempo lo dirá. Cuando usted mira ese capítulo 5 de Romanos, para conectar aquella ansiedad con la esperanza, allí nos dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gracia de Dios. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza.
Y esta esperanza no nos defrauda, no nos avergüenza, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y allá estaba el autor de Pedro, y acá está Pablo, ante esa realidad, ante aquel imperio romano. Y vemos lo que está sucediendo hoy en todo el mundo, y a la hora de la verdad, todos nos sentimos en ese mismo lugar, en ese mismo espacio. Allí está Pablo como hijo de Dios y también ciudadano de su tiempo. Y aquí estamos nosotros como hijos de Dios, pero también conscientes que somos ciudadanos de este tiempo. En estos días escuchaba una cita de una expresión final que hizo aquel médico chino, sí, el mismo que advirtió y que dijo que había que tomar medidas en aquel momento para detener aquella realidad. Hay una expresión de él, su nombre es Li Wenliang, y él dijo: una sociedad sana debe tener más de una voz. Una sociedad sana no debe depender de una voz. Y digo esto porque si hay muchas voces de ansiedad, pues también hacen falta muchas voces de esperanza. Porque si hay voces de angustia, también hacen falta y son necesarias las voces de esperanza. Y esas voces de esperanza, en lo que llegamos a esa realidad y a esa estabilidad, va a venir acompañada de algo que ya están llamando por ahí gaslighting. Y es una supuesta publicidad para hacernos pensar que la realidad es lo bueno que teníamos antes. Y en la mañana de hoy se hablaba en el programa de radio acerca de cómo es que la naturaleza va descansando, cómo es que la naturaleza ha tomado un respiro lamentable y tristemente en esta realidad que ha costado tantas vidas. Pero hay que cuidarnos. Y en esa imagen dice mucho, porque afuera de él, de esa persona que está ahí, está todo gris, oscuro, contaminado, pero al mismo tiempo, dentro de esa máscara, dentro de esa careta, hay todo un paisaje hermoso, lleno de verdor, de colores. Eso lo que nos recuerda es que alrededor nuestro, ciertamente, hay escenarios que producen ansiedad y angustia, pero dentro de nosotros vive una esperanza. Y es la esperanza de ese Cristo que acompañó a aquellos que estaban allí y que nos acompaña a nosotros hoy. Hoy nos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Pues miren, vamos a contestar eso. Dios está donde siempre ha estado, en la vida y en el corazón de aquellos que le reconocen. Dios está haciendo lo que siempre ha hecho, salvar, acompañar, consolar, restaurar la vida de aquellos que le reconocen. ¿Dónde está Dios? Donde quiera que haya una vida que le reconoce, y eso está en el mundo entero. El mejor ejemplo de eso es alguien con quien yo hablaba en estos días, que está enfrentando el COVID-19, que fue dado de alta, que está en su espacio íntimo cuidándose, y lo que salía de su corazón era pura esperanza. Y me decía, pastor, yo estaba en aquel lugar, en aquel cuarto del hospital, solo, frío, sin un rayo de sol, pero allí yo lo único que hice fue hablar una y otra vez con Dios, y me decía, y Dios me escuchó. Así que ¿dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está en la vida y en el corazón de aquellos que le reconocen. Allí está Él. Hoy el mundo entero busca esperanza en medio de tanta ansiedad. Vemos tantos videos, yo he recibido muchísimos videos y a veces quisiera verlos todos, pero no es posible. Y el celular, reconozco, ya se me está llenando la memoria. Videos con canciones que de alguna manera quieren transmitir esperanza, porque tampoco desde aquí quiero cancelar eso. Hemos escuchado esa canción del dúo dinámico de 1988, Resistiré, la han cantado en muchos lugares, muchos artistas. Inclusive esa canción tiene una expresión que dice, cuando el diablo pase la factura, resistiré. ¿Lo han escuchado? Allí está el nuestro Tommy Torres en su concierto cuando empezó a cantar mientras tanto. Vendrán tiempos buenos, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Cuando hay tantas caras llenas de incertidumbre, vivir con miedo no es negocio solo para los noticieros. Todo el mundo apuesta
a que algún día saldremos de esta, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Hoy tú y yo como iglesia nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer mientras esto pasa? ¿Qué vamos a hacer mientras llega el verano? Y yo les quiero hacer una propuesta, les quiero hacer una invitación. Vamos a compartir la misma esperanza que compartió el autor de la primera carta de Pedro, que compartió Pablo a los romanos, todas esas cartas que están ahí. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Compartir esa misma esperanza, la esperanza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nosotros, dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Miren, yo no quiero escuchar más que Dios anda por ahí loco por destruir y romper y acabar con el género humano. Si seguimos pensando así, vamos a despedirnos de Jesús. El texto es claro cuando dice Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia comunica. No es un positivismo que sirve de sedante para este tiempo. Es la esperanza cristiana en recordar quién es Cristo en mí y quién soy yo en Cristo. ¿Quién es la iglesia en Cristo y quién es Cristo en la iglesia? C.S. Lewis escribió un libro que se llama Mero Cristianismo. Y allí él habla de la buena infección en uno de sus capítulos, para explicar cómo es que esa Trinidad de Dios opera en una persona, en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. La buena infección. Hay una infección de ansiedad, de angustia, pero también hay una buena infección de esperanza, de paz, de vida en Cristo. En Él, con Él y por Él, la ansiedad es transformada en esperanza. Hay bio, que es esa bio la que estamos viviendo hoy, pero hay también Zoé, que es la vida en el Espíritu. Y que en esta mañana, al reflexionar en esta canción que vamos a escuchar ahora, podamos afirmar que en Él, con Él y por Él, la ansiedad es transformada en esperanza. Meditemos. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo está bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. Creador del universo, venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, y todo está bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea.
Sé que voy a ganar esta pelea, sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria, que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo en su mano está, tu mundo en su mano está, creador del universo, venció toda ansiedad, tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Gracias redimido llevan crack por la canción, nos alegra mucho y es de mucha bendición, porque para este mundo Cristo es la solución, y aquí va el esquemático cantando esta canción. Ahí donde tú estás, en tu hogar, cercano a los tuyos, yo te invito a tener una palabra de oración. Y que esa expresión, todo va a estar bien, no la tomemos livianamente. Aquellos que afirmamos la fe cristiana, podemos decir que todo está bien porque ese estar bien responde a esa presencia de Dios en la vida de su Hijo Jesucristo. Y esa es la gran diferencia. Yo le he pedido a los juveniles, a los niños, a los jóvenes que escucharan esta canción porque precisamente son dos jovencitos los que la cantan. De apellido Morales, se me escapan sus nombres ahora. Y me llenó de mucha esperanza escucharlos cantar esta canción. Sé que estás obrando, sé que voy a ganar esta pelea, todo va a estar bien. El creador del universo venció toda ansiedad. Oremos. Señor, en esta hora, tú que estás acompañando la vida del mundo entero, tú que estás allí presente donde hay una iglesia que en esta hora, en este espacio, en este día, está, Señor, afirmando tu amor y tu bondad. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas. Te pido, Señor, en esta hora, desde este lugar, desde este espacio, que seas tú atendiendo la ansiedad y la angustia del corazón y de las vidas que en esta hora necesitan tu intervención. Abrázales con tu amor. A las familias de nuestra iglesia que en esta hora están viendo esta transmisión, sé con ellos allí, Señor. Enjuga sus lágrimas, llena sus corazones de esperanza y que sobre todas las cosas podamos afirmar en esta hora que estamos en ti, que vivimos en ti y que en ti, Señor, nuestra ansiedad será transformada en esperanza y que esa esperanza no nos adueñaremos de ella, sino que vamos a compartirla para que otros también puedan experimentar tu presencia. Gracias por ser el buen pastor que cuidas de nosotros, que somos tus ovejas. Es en Cristo Jesús que hemos orado, dándote muchas gracias, Señor. Amén.